Muy buenos días, estamos aquí en la clase número 19 de Estudios Sociales para los estudiantes de séptimo de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que este icono nos permite saber cuándo debemos pasar el contenido a nuestro portafolio. Y el día de hoy nos toca ver el tema número 4 de la unidad 4 de la asignatura, que se titula La deuda externa. ¿Y qué es la deuda externa? Pues se puede definir la deuda externa como la suma de todas las deudas que posee un país con diversas entidades extranjeras. ¿De qué se compone? Pues se compone de lo que es la deuda pública, que es aquella deuda contraída por el Estado, y la deuda privada, que es contraída por empresas y otros particulares. Respecto a la deuda externa, pues comúnmente se da con organismos como el Fondo Monetario Internacional o FMI, o también instituciones como el Banco Mundial. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el origen de la deuda externa? Pues Eh, a partir del año 1973, el precio del petróleo comenzó a subir, ¿no? Multiplicándose inclusive por cuatro, o sea, subió cuatro veces más. En este caso, los países productores pues ganaban grandes sumas de dinero por la exportación de este producto y los bancos privados vieron una oportunidad de ofrecer sus servicios financieros a estos países y les proporcionaban intereses sumamente bajos con respecto al valor que ofrecían. Un caso fue pues en América Latina, varios países se encontraban en ese entonces bajo mandatos de tinte dictatorial, dictaduras, y estas dictaduras contrajeron deudas de forma, digamos, imprudente, porque al ser una dictadura, pues varias instancias del Estado se pasaban por alto. Así que estas deudas fueron contraídas sin ningún tipo de análisis. Ahora, ¿qué pasa? Que, como bien sabemos, el precio del petróleo no siempre es el mismo. En periodos sube y por otros baja. Entonces, ¿qué pasa cuando bajaba el precio? Obviamente, pues para pagar se necesitaba dinero y si no había el dinero por el ingreso del petróleo, entonces se dejaba de pagar la deuda y eso hizo que los intereses subieran inclusive al cuádruple, obligando a estos países a adquirir nuevos préstamos para poder pagar los préstamos que ya se habían hecho. Aparte de esto, el dólar, que era la moneda en que comúnmente se realizaban estos préstamos, experimentó una subida de su valor. Era más valiosa con respecto a varias monedas locales en Latinoamérica. Otro aspecto también fundamental en lo que es referente a la deuda externa es que el comercio mundial también cayó y las exportaciones de los países del sur que no fuesen petróleo quedaron relegadas a un segundo plano. Además de eso, también se iniciaron varios planes de ajuste estructural en los diferentes países latinoamericanos, lo cual también involucró, por ejemplo, el no pago de la deuda, con lo que se generaban más intereses, obviamente, y esto perjudicaba a las remesas del país. Ahora la razón, ¿por qué se contrae la deuda externa? Pues la deuda externa, si hablamos de forma técnica, permite conservar los propios recursos de un país, los cuales se quedan en espera y en vez de utilizar los propios recursos, se recibe recursos ajenos para poder explotar, para poder procesar o para poder producir nuevos bienes y servicios. Y la deuda externa es un problema como tal, pues la deuda externa ya se vuelve un problema cuando el dinero que se recibe por ella no se utiliza para lo que va destinado o para lo que fue solicitado, sino que se usa para cubrir intereses muchas veces personales de los gobiernos de turno o para cubrir necesidades que realmente no satisfacen a la mayoría de la población. ¿Cómo se clasifica la deuda externa? Pues se clasifica básicamente en cuatro categorías que involucran lo siguiente. Se clasifica según el instrumento de la deuda, se clasifican de acuerdo al plazo, de acuerdo al tipo de moneda y de acuerdo al tipo de interés. Según el instrumento de la deuda, pues se refiere a qué tipo de instrumento se utilizó en la, en la ejecución de este préstamo que contrajo la deuda externa. Puede ser, por ejemplo, en forma de bonos,
en forma de préstamo o en forma de crédito comercial. Se clasifican también de acuerdo al plazo, si es a corto o si es a largo plazo. También por el tipo de moneda, si es nacional, lo cual se da pocas veces, o si es extranjera, y si es extranjera generalmente se da en dólares. Y también se clasifica por el tipo de interés, si es una tasa fija de interés o una tasa variable de acuerdo a las condiciones del mercado. Las causas del endeudamiento externo de los países. ¿Por qué? Pues debido a varias causas. Podemos mencionar algunas de ellas como las catástrofes naturales, epidemias y otras causas similares. También se da la deuda externa en caso de inversión para investigación, en el caso de la industria, la cual muchas veces llega a fracasar y obviamente genera pérdidas para el gobierno o para la entidad que contrae esta deuda. Otras causas también es la mala administración de los fondos públicos, lo que produce un déficit en las arcas del Estado y se ven obligados pues a pedir préstamos a entidades externas. Y también una causa del endeudamiento es la negligencia respecto al manejo que tienen los efectos de estas deudas excesivas. En vez de concentrarse en pagar, por ejemplo, las deudas acumuladas, se enfrascan en pedir nuevos préstamos para poder pagar los anteriores, lo cual genera pues un endeudamiento masivo. ¿Qué consecuencias tiene esta deuda externa para la economía de un país? Representa varias, entre ellas la caída de la inversión extranjera y la caída de los ingresos percibidos por el Estado y referente a la población en general. La inversión extranjera es nula debido a que si un país ya se encuentra sumamente endeudado, pues no hay garantía de que una inversión extranjera pueda prosperar, lo cual aleja la posibilidad de nuevas inversiones. También tenemos la fuga de capital, es decir, los capitales locales, es, como ven que básicamente en ese país no se puede invertir porque no existe la garantía de que esta inversión pueda generar intereses, pues se van estos capitales y se mudan a otros lados, lo que se conoce como paraísos fiscales. También tenemos otra consecuencia que es la caída en el precio de la materia prima exportada, lo que pasa por lo general en países exportadores como es el nuestro, que nos dedicamos a exportar materias primas y esta pues puede bajar su precio dependiendo de las condiciones del mercado. El endeudamiento también causa pobreza y finalmente la democracia también puede verse disminuida y justamente aquí es donde atacan, por ejemplo, estos sistemas dictatoriales, al ver un desequilibrio en el gobierno. Bien, luego de esta breve explicación sobre la deuda externa, les dejo aquí un pequeño video sobre el boom petrolero y la deuda externa en el Ecuador en los años 70, para que puedan ampliar un poquito más acerca de este tema. Aquí está el enlace para que lo puedan ver. Dicho esto, ahora sí vamos a lo que es el taller del día de hoy, con estas 10 preguntas acerca de la clase, cuyas respuestas se encuentran obviamente dentro de la misma y vamos a desarrollarlas en este momento en la pizarra. Muy bien, aquí está ya resuelto el taller número 26 con las respuestas extraídas de la clase. Dicho esto, entonces, con esto finalizamos la clase del día de hoy y nos veremos en una nueva ocasión con un tema diferente de esta asignatura.